Bueno, voy a empezar a grabarles un video con un PowerPoint explicándoles el práctico 1 de tema hardware para ver si podemos entender los conceptos más importantes de este práctico. Lo primero que vamos a ver es la definición de computadora. La computadora es una máquina eléctrica y programable que sirve para ingresar datos, los cuales serán procesados y nos permitirán obtener información en forma rápida y precisa. ¿Y qué son los datos? Los datos pueden ser textos, números, imágenes, música, fotos. Todo eso la máquina le llama datos. Por lo general, a las computadoras personales se les denomina PC. PC quiere decir que es una computadora que la va a utilizar una sola persona. Es una computadora personal. Y la PC está en inglés. Las computadoras personales son muy variadas. Tenemos la computadora de escritorio, tenemos las computadoras que se llaman All-in-One, que no tienen el gabinete al costado, sino que tienen todo detrás de la pantalla. Los relojes, que son computadoras, el celular, las tablets, las netbooks, las notebooks, todos esos son ejemplos de computadoras personales. ¿Porque son personales? Porque los utiliza una sola persona. Las computadoras realizan tres operaciones básicas: el ingreso de la información en la operación de entrada, y ese ingreso de datos se hace a través del teclado o del mouse, por ejemplo. Esa operación se llama de entrada, entramos los datos para que la computadora trabaje. El proceso, que eso es lo que hace la máquina sin que nosotros intervengamos, es el procesamiento de los datos que ingresamos, y la salida, que nos devuelve el resultado de ese proceso, por lo general a través del monitor, o de la impresora o de los parlantes. Acá tenemos un esquema que muestra bien estas tres operaciones básicas: entrada, proceso y salida. Y acá tenemos que la entrada la realizan los periféricos de entrada, que los vamos a ver en el siguiente práctico. El procesador o CPU es el que realiza el procesamiento de la información, y por los periféricos de salida vamos a ver los resultados de ese procesamiento. Esto ya lo vamos a ver en el siguiente práctico. Bueno, ahora nos vamos a concentrar entonces en nuestro tema del práctico, que es el hardware. ¿Qué es el hardware de la computadora? Son todas las partes electrónicas y físicas, todos los componentes que puedo ver y tocar, que estén dentro del gabinete o por fuera, todo lo que se puede romper. Y además del hardware, ¿qué es necesario para que la computadora funcione? Además tenemos que instalar los programas, y los programas en inglés se los denomina software. También en los celulares los encontramos como apps, y las apps son aplicaciones. Entonces, los programas o las aplicaciones en inglés se los denomina software, y es la otra parte que tenemos que tener en cuenta para que la computadora funcione. Acá hay dibujitos, iconos de programas que seguramente conocen, que se pueden instalar en las computadoras. Los ejemplos de software, entonces habíamos dicho que los software son los programas que instalamos en la computadora, y tenemos el sistema operativo, las hojas de cálculo, los procesadores de textos y muchos otros ejemplos que ya vamos a ver. Y el hardware, entonces habíamos quedado que eran todos los componentes que están por fuera, por dentro del gabinete. Puede ser el joystick, parlantes, mouse y muchos otros. Acá tenemos ejemplos en diferentes colores para que puedan observar. Por ejemplo, una camarita web es de hardware, o un monitor es de hardware, pero un Windows es de software, o un procesador de textos Word es de software. Entonces vamos a repasar el concepto de gabinete. ¿Qué era el gabinete? Normalmente nosotros llamamos CPU, muchas veces equivocadamente llamamos CPU el gabinete. El CPU es una partecita que está dentro del gabinete, pero el gabinete es un armazón metálico que contiene las partes delicadas de la computadora que no pueden estar expuestas directamente al usuario. Entonces están metidas dentro de una cajita a la que se denomina gabinete, y que mal llamamos normalmente CPU. ¿Y qué hay dentro del gabinete? Bueno, dentro de esa cajita metálica que siempre vemos ahí arriba de la mesa, tenemos ventiladores para enfriar todos los componentes internos, tenemos el disco rígido, que es donde vamos a guardar la información para que no se borre cuando apaguemos la computadora.
Tenemos la grabadora de CD, muchas veces ya hay computadoras que ya no la tienen, por ejemplo, porque ya muchos no se usan los CDs. Las memorias RAM, que nos permiten que la computadora mantenga todo lo que estamos usando cuando la tenemos prendida. El CPU o procesador, que es el cerebro de la computadora. La placa madre, que contiene un montón de elementos esenciales, todos integrados. Integrados quiere decir que están todos pegaditos ahí adentro. Y la fuente de energía, que es la que le da energía a todos los componentes que funcionan eléctricamente. La computadora, si no la enchufamos, no va a funcionar. Y acá llegamos al fotos del CPU o del procesador. El procesador es una pastilla que va insertada dentro de la placa madre. Entonces acá vemos una foto de la placa madre, cómo se coloca el procesador dentro de la placa. ¿Y qué hace el procesador? Interpreta y lleva a cabo las instrucciones de los programas, procesa los datos y se comunica con las demás partes de la computadora. ¿Y cómo se mide la velocidad del procesador? La velocidad se mide en ciclos por segundo. Y para poder calcular cuántos ciclos por segundo, se tiene en cuenta cuánto tarda en realizar operaciones matemáticas básicas, por ejemplo, como la suma de dos números. Y esta velocidad, ¿cómo la vemos expresada? Cuando nosotros tomamos en cuenta que vamos a comprarnos un celular o una computadora, nos vamos a enterar de que tiene un procesador. Supongamos que tiene este procesador Intel. Y este Intel Pentium 4 es un doble núcleo, dual core. Dual core quiere decir que tiene dos núcleos, que es como si fueran dos procesadores juntos. ¿Y qué velocidad tienen? Tienen 3000 MHz o 3 GHz. La manera de expresarlo en megahertz serían 3000, en gigahertz serían 3. Es la manera en que nosotros vamos a encontrar cómo viene explicitada la velocidad del procesador. Y ahora vamos a los bus de datos. El bus de datos son los cables que permiten que los datos viajen de un componente a otro dentro de la computadora. Acá tenemos muchos ejemplitos de cables de conexión internas que están adentro del gabinete que nosotros no vemos, y a través de esos cablecitos viajan los datos de un componente a otro, de una parte a otra de la computadora. También tenemos las memorias. Hoy habíamos hablado un poquito de la memoria RAM. Las memorias RAM son plaquetitas que van enchufadas en estas, se llaman slots, que son como lugarcitos donde vamos a meter dentro de la placa madre, adentro del gabinete, a estas plaquetitas de memoria. Acá hay fotos para que vean cómo son. La memoria puede cargar y descargar la información cuantas veces lo necesite. Esto quiere decir que mientras la computadora está prendida, el sistema operativo, el Windows, supónganse, y todos los programas que utilicemos se van a cargar en ella. Y cuando se van a descargar, se van a borrar y se van a descargar cuando apague la computadora. Quiere decir que esa memoria solo me va a servir para cuando la estoy usando, cuando está prendida. Y la memoria ROM, que es una memoria de solo lectura, que también está en la placa madre, viene de fábrica y de ella la computadora obtiene las órdenes básicas para arrancar. Es decir, ahí tiene guardada la información básica para poder arrancar. Una vez que arranca, la computadora va a chequear todos los componentes de hardware y va a cargar el sistema operativo en la memoria RAM y nos va a dejar a nosotros, todo eso lo va a hacer sola y nos va a dejar la computadora lista para que nosotros podamos trabajar. Necesita la máquina de la memoria ROM para poder arrancarse. Una vez que ya cargó todo el sistema operativo, nos va a dejar lista la máquina prendida para trabajar. Y bueno, estos serían todos los temas de la primer guía de trabajo. Buena suerte.